Hola, queridos hermanos. Hoy vamos a estudiar acerca de somos victoriosos en Cristo. Hoy estaba estudiando la palabra de Dios y Dios me puso esto en mi corazón. Y pensé en ponerlo en internet, en YouTube, para que la gente que puedan saber que somos victoriosos en Cristo. Y si alguna persona que está en Cristo, que ha aceptado a Cristo, todavía vive en derrota, pues quiero darte hoy buenas noticias. El diablo no tiene poder en ti. Cristo tiene poder más que cualquier otra persona, otro ser, cualquier. Cristo tiene poder. Debemos andar en victoria. Debemos creer lo que la Biblia dice. Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos. Cuando Cristo murió en la cruz, todo poder que estaba en la tierra y en el cielo le fue dado a Jesús. El diablo todavía hace creer a los creyentes que Él es poderoso, como también Él le hace creer a los brujos, a los satánicos, a los que creen en brujería. Ellos creen que Él es poderoso, pero Él no es poderoso. Obviamente que Él es inteligente porque Él vivió desde hace mucho tiempo. Él vive de hace mucho más tiempo que nosotros y Él sabe cómo darnos la vuelta. Dios lo creó, cuando Dios lo creó, le dio el nombre Lucifer y Él lo creó un ángel sabio. Él vivía en el monte y se paseaba por el monte de Dios. Dios lo creó con una sabiduría grandísima. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Jesús le quitó todo poder. Hermanos, Jesús venció al diablo. Cuando creemos en Jesús, nos arrepentimos y venimos a Él y lo hacemos el Señor de nuestra vida. Somos limpiados con la sangre de Jesús. Y tenemos que aprender a andar con Jesús. Tenemos que aprender a coger la armadura que nos da Jesús, que nos da Pablo en Efesios 6. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos pelear? Porque nuestra armadura, nuestra pelea no es contra personas, sino es contra principados y potestades invisibles de estos tiempos que no vemos. Tenemos un enemigo que no vemos. Por eso debemos confiar en el Espíritu Santo, debemos confiar en Cristo y en Dios para que Él nos dé la victoria. Cristo venció. Somos victoriosos en Cristo. Una vez más te lo digo, hermanos, somos victoriosos en Cristo. Toda potestad le fue dada a Jesús. Y cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida, el yugo se rompe. El yugo de la esclavitud que nos tenía el diablo se rompe y quedamos libres. Pero es a nosotros si queremos seguir andando en victorias o seguimos creyendo las mentiras del maligno. Debemos andar como Jesús en la Biblia nos advierte. Debemos nacer de nuevo, debemos seguir a Jesús, debemos tener temor y cada día pedirle a Dios que nos santifique, cada día pedirle a Dios perdón, orar, velar, meditar en la palabra de Dios y apartarnos del mundo. Para andar en victoria es necesario, como les dije antes, hermanos, se lo voy a volver a repetir. Mediten en Efesios 6, cómo dice Dios que debemos andar. Debemos andar despiertos. Pablo nos advierte
en la Biblia también, en el Nuevo Testamento, que debemos andar despiertos, velando y orando sin cesar. Debemos meditar la palabra de Dios. Debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos deshacernos del viejo yo y revestirnos de toda la vestidura de Cristo y andar en el Espíritu. No debemos andar en la carne. Debemos andar con todas las armas que Dios nos da. Debemos vestirnos con la vestidura de Cristo. Debemos imitar a Jesús. Debemos leer en la Biblia cómo Él anduvo, para nosotros también andar como Él. Jesús sufrió mucho en esta tierra y lo trataron mal. Él murió como un criminal. La gente pensaba que Él era un criminal. Lo trataron bien mal, lo escupían. El diablo pensó que Él venció cuando logró matar a Jesús en la cruz, pero Él no. Imagínense la sorpresa que se llevó cuando vio el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesús cuando resucitó de entre los muertos y le quitó todo el poder. ¿Por qué? Si Jesús nos libertó, andamos en esclavitud. ¿Por qué creemos las mentiras del diablo? Si estudiamos la Biblia, que es nuestra espada, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Nos romperá el cautiverio, el yugo que Satanás tiene en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios rompe todo yugo, rompe toda mentira del diablo que tiene en nuestra vida. Saca toda oscuridad y trae la luz a nuestra vida. ¿Por qué todavía no tenemos victoria? ¿Por qué todavía los cristianos andamos en derrota? Porque fallamos, porque desfallecemos. Nos dormimos, no oramos, no leemos la Biblia, creemos las mentiras del diablo. Estamos afanados con el día a día. No tenemos tiempo para Dios. Debemos andar con una mente en Cristo. Debemos tomar cada pensamiento, cada dardo que el diablo nos manda a nuestra mente, debemos tomarlos, o cada imaginación que se ensalza a la altura de Cristo, debemos tomarlo y ponerlo todo, cada uno de ellos, en obediencia de Jesús. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a cómo combatir, a cómo debemos ser fuertes, cómo debemos de velar, orar, ayunar para poder vencer, para que el Espíritu Santo pueda vencer, porque nosotros debemos hacer lo que Dios no nos manda a hacer tanto, solamente debemos velar, ayunar, leer la Biblia, andar en victoria y en una mente positiva. Y nunca ponernos en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio, yo sí puedo pensar así, yo sí puedo vencer. No, debemos pensar que Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos poner nuestra mente, todo nuestro ser, toda nuestra fuerza en Cristo, que Él sea el que nos dé la victoria. Nosotros debemos ser como soldados, hacer todo lo que Él nos mandó a hacer, ponernos nuestra armadura que está en Efesios 6, para poder vencer al diablo. Cuando nosotros estamos orando, nosotros no lo vemos porque no tenemos la vista para ver, pero en lo espiritual hay tremenda batalla. Es peor que una batalla verdadera, como las que tú ves o cuando pasó eso de la guerra mundial. Esta batalla es horrible. Esta batalla es una de las batallas más importantes de toda la historia, porque es la salvación de tu alma. No dejes que el diablo te engañe y pierdas tu alma, la salvación de tu alma. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que lleguemos a la vida, que tengamos vida eterna a través de su Hijo Jesús. Nuestra alma espiritual es obedecer todo lo que la Biblia dice. Debemos amar a nuestros prójimos. Si fallamos y tenemos rencor, andamos en lascivia, andamos en todas esas cosas que tú sabes que
que no debemos andar, le damos puerta al diablo. Y así aunque tú ores y ores, no vas a poder salir de eso. Porque debemos arrepentirnos de esas cosas que hemos hecho para cerrar las puertas al diablo. Debemos mantenernos firmes, hermanos, amándonos unos a los otros, para no abrirle puertas al diablo. No le abras puerta al diablo. El maligno no tiene poder en los verdaderos cristianos que hacen la palabra de Dios. Dice Jesús, si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. El diablo no puede destruirte si tú obedeces los mandamientos de Dios y si tú obedeces el Espíritu Santo. Porque Jesús está dentro de ti. Y el diablo no tiene poder. Él tiene que hacer y obedecer a Jesús que está dentro de ti. Él no puede infectarte con nada, ni con enfermedades, ni con nada si tú tienes a Jesús en tu cuerpo. Porque el Espíritu Santo te va a alertar de cualquier cosa que artimaña que el diablo quiera hacer contra ti. Por eso debemos andar con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ayude cómo debemos andar. Solo el diablo puede engañarte, inyectarte en tu mente cosas malas para que tú hagas, para que odies a tu prójimo, para que lo odies, para que robes, para que cometas adulterio, fornicación. Él solo te inyecta cosas malas en tu mente y está en ti llevarlas a cabo. Dios nos da abundante gracia para poder salir triunfante en cada tentación, pero está en nosotros hacerlas o no. Acuérdense que el diablo es el padre de las mentiras y nada de lo que venga de él es verdadero. Todo es mentira. En él no hay verdad. Cuando el maligno engañó a Eva en el huerto en el huerto de Edén, vemos que él no le engañó con magia ni hechicería, como dicen por ahí que la hechicería. Sí, la hechicería existe y todos esos poderes existen, pero no tienen poder contra los verdaderos hijos de Dios. No tienen poder si tú andas en la perfecta voluntad de Dios. No pueden contigo. Vemos que él no le echó brujería a Eva para que comiera del fruto que Dios le prohibió, sino que la incitó a desobedecer la palabra de Dios, contradició lo que Dios dijo. Y él le puso la tentación deliciosa a sus ojos y ella fue y desobedeció. Y después fue Adán y comió del fruto también. Comió del fruto que le dio Eva y también desobedeció. La Biblia dice que Dios creó a Lucifer, un ser muy inteligente y tenía una posición muy alta en el cielo, lleno de sabiduría. Él vivía en el santo monte de Dios hasta que fue hallado en él iniquidad. Él lleva viviendo muchos años en el mundo y sabe mucho y sabe cómo darnos 4 vueltas a nosotros que no sabemos casi nada. Él sabe cómo hacernos artimañas, cómo engañarnos para que perdamos nuestra salvación, para que perdamos nuestras almas. Los ataques del diablo cuando él nos ataca son ataques de engaño. Él nos ataca a la mente. Nos hace creer mentiras a través de artimañas. Nos lleva al infierno a través de artimañas. Sus planes malvados, astutos. Y sus engaños son muy bien planificados. Él lo hace muy bien para que nosotros lo creamos. Y así poder vencernos. Por eso tenemos que ponernos el escudo de la fe, para que todo dardo que el diablo quiera poner en nuestra mente, no creerla, sino, bueno, el diablo te pone en tu mente,
Dios no existe, pero tú piensas, la Biblia dice, como Jesús hizo cuando fue tentado en el desierto, pero la Biblia dice que Jesús existe. O si el diablo te dice, Dios no está contigo, la Biblia dice, Dios promete en sus promesas en la Biblia que voy a estar contigo hasta el fin, que Él no te dejará. Entonces, cada mentira que te ponga el diablo, tú la peleas con la espada, con la palabra de Dios. Él no puede hacer nada en contra de la voluntad tuya. Él no puede hacer nada en contra de nuestra voluntad. Él no nos puede alejarnos de Cristo. Él nos engaña si nosotros mismos le dejamos que le engañamos. Él quiere que nos rebelemos contra Dios y por eso nos engaña. Él nos pone el pecado apetitoso. Él nos tienta. Nos engaña para que pequemos, pero no, hermanos, no desistamos, no pequemos. Hay que resistir el diablo y la Biblia dice, y este huirá de vosotros. Satanás, como he dicho antes, no tiene ningún poder sobre nosotros. Todo lo que él hace es engaño, artimañas. Todo es mentira, no hay verdad en él. Fíjate que Eva, cuando habló con él en el huerto de Edén, él le engañó, contradició la palabra de Dios. No hubo verdad en él. Así que no le creamos, ni tampoco te pongas a conversar con el diablo, porque nada de lo que él dice es mentira. Hay que revocarlo en el nombre de Jesús. Debemos estar despiertos, porque si Adán y Eva que andaban en la presencia de Dios cayeron, y muchos más también que han saboreado la gloria de Dios han caído, contra más nosotros debemos ir con temblor, debemos ir con temor y con mucho cuidado pidiendo al Espíritu Santo y a Jesús que nos ilumine cada día, que nos santifique cada día, que nos santifique, cada día, que nos alumbre. Andar en la perfecta voluntad de Dios para que el diablo no nos engañe. Busquemos la guía de Cristo y la del Espíritu Santo. Hermanos, salva tu alma del infierno. El infierno existe. No vayas allí. Arrepiéntete de todos tus pecados. Cristo es real, Cristo vive. Ahora voy a terminar con este pequeño estudio. Espero que sea de bendición para alguien y ayude a alguien.